en los adultos mayores pasa algo. Al inicio, cuando recién se jubilan, es más frecuente encontrar sobrepeso y obesidad. Y conforme va avanzando la tercera edad, conforme va viendo el decline de los sentidos, pérdida de la independencia, es cuando es más común que se presente la desnutrición. La desnutrición en este caso la vamos a encontrar en los extremos de la vida. En los adultos mayores ya, pero no recién jubilados, o sea, digamos de 70 y tantos para arriba, que ya no son tan independientes por todo lo que ya mencionó Carlos, y en los lactantes y en los preescolares, digamos. Después, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, pues es la forma más común de malnutrición que vamos a encontrar, pues viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Como decíamos, la malnutrición nos habla de un desequilibrio en el aporte de nutrientes, ya puede ser desde vitaminas, minerales, o un desequilibrio en cuanto a los macronutrientes de la dieta. En el caso de México, pues la mayor parte de las personas de estratos socioeconómicos bajos tienen alimentaciones ricas en carbohidratos. ¿Por qué? Porque son más baratas, porque nos echan a perder tan rápido. Nosotros pudiéramos decir, ay, bueno, pues las frutas y las verduras no son tampoco tan caras. El problema es que se echan a perder muy rápido. En cambio, una barra de pan, unas galletas o algo así, pues tiene una vida más larga y el bajo costo pues hace que sea más accesible para las personas, sobre todo de estratos socioeconómicos bajos. Entonces, la forma de malnutrición más frecuente en los adultos que vamos a encontrar, inclusive adolescentes y niños, pues es el sobrepeso y la obesidad. Y ya más específicamente hablando, pues sería una alimentación alta en carbohidratos refinados, baja en fibra, con poco aporte de vitaminas y minerales. De este tema, pues lo que yo pudiera a lo mejor preguntarles en el examen sería, pues, ¿cuál es la definición de malnutrición? ¿Cuáles son los parámetros normales a lo mejor del perímetro abdominal? Y en los adultos mayores, ¿cuáles serían los parámetros de circunferencia de brazo para que me pudieran a mí avisar de que hay una deficiencia crónica de energía? ¿Por qué? Porque pues esto les va a servir a ustedes en su consulta para poder hacer como un cribado de los pacientes, saber qué adultos mayores tienen más riesgo cardiovascular o más riesgo de desnutrición. ¿Qué más les iba a decir? ¿Dudas, preguntas de este tema? Está muy bien el contenido, Carlos. Nada más no se claven a lo mejor mucho en todas las listas que pusiste al principio. Me interesa más en este caso que se sepan los rangos y la forma de evaluar la malnutrición en el paciente adulto mayor cuando no se cuenta a lo mejor con una báscula porque el paciente está postrado, porque está en silla de ruedas. ¿Qué más les iba a comentar de esto? Las fórmulas y eso no se las voy a preguntar. Si acaso nada más lo del perímetro abdominal, la circunferencia de brazo. Y esto les va a servir para cuando lleven geriatría, pues ya van a ir encaminados sobre cómo hacer la evaluación nutricional del paciente adulto mayor. Después también van a ver sarcopenia ya más a profundidad, pero bueno, esto ya les va a dar una idea, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Mireya, ¿verdad? Vamos a ver trastornos funcionales. No, Claudia. Claudia. Digo yo, doctora. Perdón, Claudia. No hay problema. Dice que se inhabilitó la función. Voy a Sí, está bien. ¿Ya te deja? Sí, ya. Claudia, si no llegamos Sí, a terminar, vamos yo creo que a darle de aquí a las 12:15. Ajá, No ok. terminamos, como quiera el próximo jueves continuamos con tema, ¿ok? Muy bien, doctora. Sí, Ok. está muy bueno todo lo que pusiste. Ayer chequé tu... Pues de hecho le modifiqué bastante. Luego se la paso. Sí, está bien. Ok, Ok. vamos a... Bueno.
Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase de trastornos funcionales digestivos. Me apoyé con la doctora para, bueno, como es una gama relativamente amplia de presentaciones, vamos a ver el día de hoy dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable, enfermedades intestinales y inflamatorias, y por último vamos a ver estreñimiento crónico. En cuestión de la dispepsia funcional, pues esta básicamente significa mala digestión. Es un dolor localizado, bueno, el paciente nos va a referir que es un dolor localizado en la parte central del abdomen y nos puede causar pirosis, y también nos va a referir que pues, siente mucha inflamación en esa parte del abdomen. Y nosotros lo vamos a identificar como que es una pérdida es una dificultad para el vaciamiento. En cuestión de etiologías, pues no está muy claro. Básicamente se saca por descarte. Algunas teorías son de que hay una dificultad para la motilidad después del alimento, alguna sensibilidad visceral, que el paciente no pueda tolerar, por ejemplo, ciertas comidas. Puede ser también infección por Helicobacter pylori, pero principalmente ha habido una relación muy fuerte en cuestión de trastornos emocionales y psicológicos. En cuestión de fisiopatología y factores de riesgo, pues como mencioné, es un retraso en el vaciamiento gástrico con una hipersensibilidad y distensión. Algunos factores de riesgo, pues el tabaquismo, irritantes, principalmente alcohol, café, grasa, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y, como mencioné también, el factor psicológico por estrés, ansiedad, depresión. No sé, en cuestión de las manifestaciones clínicas, hay criterios diagnósticos. Vamos a utilizar los criterios de Roma 4. No sé si alguien me puede decir algunos 2 o 3 ejemplos de cuáles son estos criterios, y ya mencioné yo los demás. Uno puede ser saciedad temprana, puede tener ¿sí? Ajá. Sí, muy bien también. Dolor en epigastro, pues también. Excelente, muy bien. Y también mencioné que existe la epigastralgia, o sea, dolor centrado en la parte en la mitad superior del abdomen. Además, se puede presentar con náusea y, como mencioné, no hay una evidencia de un daño estructural. Muchas gracias, Oliver. En cuestión del diagnóstico, pues hay que tomar en cuenta que los síntomas se presentan en el 25% del tiempo en las últimas 4 semanas. También mencioné que no hay, están en ausencia de un daño orgánico demostrado por una endoscopía gastrointestinal alta, y pacientes con antecedente de dispepsia que hayan suspendido el tratamiento entre 1 y 6 meses, hay que realizar una nueva evaluación, descartando datos de alarma. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a mencionarme 3 signos o síntomas de alarma que tengamos que buscar en los pacientes? Puede ser anemia, una hemorragia digestiva, sí, o sea, datos de sangrado de tubo digestivo, disfagia. Ok, sí, excelente. La pérdida de peso también, que no sea intencionada. Exacto. En la guía se muestra una pérdida de peso no intencionada de más del 5%, y, como mencionaron, hemorragia digestiva. En cuestión de la hemorragia digestiva, pues que la persona tenga hematemesis o que tenga la melena, que ya es sangre digerida, que tenga vómitos persistentes, y también mencionaron bien lo de los AINES.
que tenga también alguna historia de cáncer gástrico en pacientes menores de 50 años. En cuestión de las pruebas diagnósticas, pues son pruebas, lo que vamos a realizar nosotros pues son las pruebas más básicas, descartando, como mencionamos, la cuestión de la anemia y una probable hemorragia, biometría hemática completa, BSG, la química sanguínea, pero según nos muestra la guía, no son de mucha utilidad las pruebas de función hepática, las radiografías simples o las series gastroduodenales. La cuestión de la prueba del aliento se utiliza para descartar el Helicobacter pylori, se utiliza siempre y cuando hayamos descartado ya otras causas. Y pues la endoscopia se realiza pero en segundo nivel, nada más que la dejé en la presentación porque pues muchas veces nos puede llegar el paciente ya con un estudio hecho por particular, entonces eso nos puede orientar un poquito más al diagnóstico. En cuestión del tratamiento farmacológico, lo vamos a utilizar en base a las molestias que nos diga el paciente. Por ejemplo, si tenemos un retraso en el vaciamiento gástrico, pues vamos a utilizar los procinéticos. ¿Cuáles tenemos en el IMSS a la mano? Pues la metoclopramida, la cisaprida, tengo entendido que esa se pide de segundo nivel, pero pues también a manera de transcripción pues la podemos tener en la unidad. Y los inhibidores de los receptores de H2 y los inhibidores de la bomba de protones los vamos a utilizar cuando la persona tenga y se aqueje de gastralgia y pirosis. En cuestión del tratamiento no farmacológico, pues nos vamos a apoyar con nutrición y con trabajo social en dado caso para ayudarle al paciente en los cambios del estilo de vida, dándole un plan nutricional principalmente y ejercicio. Hay que suspender el tabaquismo, moderar o tratar de retirar el consumo de irritantes y se envía a psicología porque, como mencioné, es parte de un conjunto etiológico, pues es que la persona puede estar en algún proceso de estrés y pues la ayuda emocional pues, le va a ayudar, la ayuda psicológica, perdón, le va a ayudar a mejoría del trastorno. La referencia y contrarreferencia se va a realizar en pacientes que a pesar de que ya dimos tratamiento empírico y tratamiento, por decir, en dado caso por el Helicobacter pylori, pues no haya habido remisión de los síntomas, pero necesitamos revisar bien el apego al tratamiento porque esto tenemos que hacerlo en un lapso de 4 a 12 semanas. Si la persona no respondió bien al tratamiento en ese lapso, pues ya lo mandaríamos a segundo nivel. El paciente que tenga dispepsia y revisemos que tiene algún dato o signo o síntoma de alarma, también se tiene que ir a segundo nivel. Que los síntomas se inicien después de los 50 años, que son parte de los datos de alarma, y los pacientes que con el uso de AINES por mucho tiempo, que hayan utilizado inhibidores de la bomba de protones y que no haya habido cambio en ese lapso de tiempo. Y una vez remitidos los síntomas, nosotros debemos de citar al paciente para un control a las 4 a 8 semanas. Entonces, en cuestión del síndrome de intestino irritable, pues este también es una afectación que se va a dar crónica. También vamos a tener que descartarla de otros factores. Tenemos que revisar el hábito intestinal del paciente y los síntomas se pueden, o sea, según la guía de práctica clínica, los días se dan 3 días por mes, pero que hayan existido en los últimos 3 meses.
La etiología igualmente que en la dispepsia funcional pues es multifactorial, puede haber muchos factores, pero también está desencadenado muy fuertemente por las emociones y cómo esté la persona en cuestión de estrés y ansiedad. Y se van a clasificar en 3 tipos de síndrome de intestino irritable, que es el componente con diarrea, el componente con estreñimiento o un componente mixto. Bueno, como mencioné, en cuestión de la etiología, pues no hay una etiología específica, solamente hay teorías o relaciones en cuestión de qué es lo que lo puede provocar. Puede ser también revisar con el paciente si en la familia hay una historia de síndrome de intestino irritable. Pueden ser también alteraciones en la flora bacteriana, alteraciones endocrinas, una mala absorción biliar o ácida, incremento en la motilidad, algún factor genético, también se ha estudiado, y hipersensibilidad a ciertas comidas, pero pues sí hay una gama grande de lo que lo puede provocar. Igualmente es por descarte de otras situaciones. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con las manifestaciones clínicas, principalmente gastrointestinales? Pues como mencionaste, son pacientes que tienen dolor crónico, que pueden tener tanto diarrea o estreñimiento o incluso alternación, o sea, entre esas dos manifestaciones. También pueden tener distensión, pueden tener náuseas, dispepsia, flatulencia, o sea, pueden tener una gama amplia de manifestaciones. Sí, exactamente. Muchas gracias, Carla. Muchas veces se puede confundir, por ejemplo, de que por enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero pues también tenemos que ver el componente, revisar las comidas, que lo puede desencadenar. Muy parecido también en cuestión de la dispepsia, pues la saciedad temprana. En este caso, pues hay una dispepsia intermitente, no es continua. Y pues la distensión por la hipersensibilidad. Y alguien si me puede ayudar, por favor, con los síntomas extraintestinales del síndrome de intestino irritable. Puede haber ansiedad, depresión, cefalea, insomnio. Sí, muchas gracias, Anita. Sí, en cuestión de extraintestinales, pues básicamente como estamos viviendo, o sea, el componente emocional pues está muy, muy ligado a esta situación. ¿Y alguien más me puede ayudar, por favor, con los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable? ¿Cuáles son, qué tiene que estar relacionado para que podamos realizar el diagnóstico? Bueno, igual va a estar relacionado con las evacuaciones, con la defecación, y también está involucrado lo que vienen siendo los cambios tanto en la frecuencia de las heces como en la apariencia de las mismas. Excelente, sí. Aquí está, pues es lo mencionas bien tú, gracias. En este caso, pues tenemos que revisar, según el artículo que leí del UpToDate, que es un poquito diferente en cuestión al diagnóstico y es más actualizado, es al menos los síntomas un día a la semana en los últimos 3 meses. Y sí, se relaciona con la defecación. Aquí puse lo de la escala de Bristol, porque muchas veces, pues sí se batalla con la gente grande para que nos explique que nos pueda describir cómo han estado, cómo evacúa la manera. Entonces, es más sencillo. O gente que pues no sabe leer, escribir, es más didáctico. Les dejo la escala por si la pueden ocupar en sus consultas.
El 1 y 2 está relacionado con la cuestión de constipación, o sea, estreñimiento. El 3 y 4, pues se podría decir que es lo normal. Y ya del 5, 6 y 7, pues son evacuaciones heces muy blandas y pues hasta líquidas, y pues puede haber también causa de deshidratación, entonces tenemos que evaluar todas estas causas. En cuestión del tratamiento farmacológico, pues en el primer nivel, primero que nada, lo que tenemos a la mano. Los antiespasmódicos los vamos a utilizar, pero por periodos muy cortos. Puede ser el bromuro de pinaverio, se le da 100 miligramos cada 8 horas o cada 8 o 12 horas, según los síntomas que tenga el paciente, o el bromuro de butiliocina, 10 miligramos cada 8 horas. En cuestión de un segundo fármaco, ya sea la loperamida o el Plantago-Xilium, se da en conjunto con los antiespasmódicos en situaciones, pues la loperamida en diarrea y el Xilium Plantago en cuestión de la constipación. Aquí vuelvo a mencionar otra vez los trastornos psicosomáticos. Se presentan en el 50% de los pacientes con síndrome de intestino irritable y estos se dan como una segunda opción. Si no tenemos mejoría con los antiespasmódicos, que los vamos a utilizar por un periodo corto y vemos que la persona pues, no ha mejorado los síntomas y ya vemos que hay un componente emocional, pues vamos a utilizarlos. Se recomienda principalmente en cuestión de los antidepresivos para la constipación o el componente mixto, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y en cuestión de la diarrea vamos a utilizar los antidepresivos tricíclicos. En cuestión de los antibióticos, estos solamente los vamos a utilizar siempre y cuando haya síntomas persistentes, pero principalmente relacionados con la diarrea y pues que no haya un control adecuado con lo que ya mencionamos, los antiespasmódicos y los diarreicos, según el caso. Y se recomienda el uso de antibióticos no absorbibles para no utilizar los antibióticos sistémicos. O sea, lo que podemos utilizar es rifaximina o neomicina por un periodo de 10 a 14 días. En cuestión del tratamiento no farmacológico, pues principalmente hay que eliminar los hidratos de carbono. Si los lácteos hay que eliminarlos, los irritantes, la grasa, café, alcohol, los alimentos ricos en histamina y también picantes, condimentos, que son los que nos pueden inflamar el intestino. Se recomienda un tipo de hidratos de carbono que son los de cadena corta. Aquí les dejo como quiera ejemplos. Y esta es una tabla que venía en la guía de práctica clínica para que la podamos revisar. Si se dan cuenta, pues básicamente pues es un alto contenido de fibra también lo que viene. En cuestión de la referencia y contrarreferencia, pues los pacientes que no hayan mejorado con los antiespasmódicos o el tratamiento sintomático y tampoco hayan mejorado con los antidepresivos y todo esto después de un periodo de 3 meses de manejo, vamos a enviarlos a segundo nivel, siempre y cuando hayamos descartado los datos de alarma que ya hemos mencionado. En este caso, pues también al descartar una enfermedad inflamatoria del intestino o enfermedad celíaca. Pero sí es muy importante revisar si tienen antecedentes de algún cáncer colorectal o de ovario para poder dar una buena historia clínica y pues ya enviárselo al segundo nivel. Se deben enviar los pacientes al servicio de psiquiatría, aquellos que no respondan a los tratamientos antidepresivos que ya
que ya habíamos indicado y cuando persisten esos síntomas de ansiedad o depresión. Y se regresan al primer nivel, no lo regresan cuando los síntomas ya hayan llevado un buen control en el segundo nivel, ya nosotros podemos manejar el seguimiento del paciente. Bueno, entonces vamos a seguir con estreñimiento crónico. Claudia, Sí, dígame. vamos a interrumpir aquí. Ujú, Vamos a ok. dejarle aquí. Y falta estreñimiento crónico. Sí, enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, nada más un comentario. En cuanto al síndrome de intestino irritable, parte del tratamiento tiene que ser el aumento del consumo de fibra de los dos tipos, fibra soluble, fibra insoluble, y el restaurar la microbiota intestinal. Hay que, aunque no ven en la guía de práctica clínica, porque pues nosotros no lo manejamos, pero se les debe de recomendar lactobacilos a los pacientes. Ayuda mucho. Muchas veces puede haber sobrecrecimiento bacteriano y eso hace que se altere la digestión, que se genere gas y que nos den síntomas de intestino. Y es por eso que los antibióticos no absorbibles nos funcionan aquí. Pero si tenemos un buen equilibrio de la microbiota, es más difícil que aparezcan estos síntomas. ¿Ok? Bueno. No lo incluí, doctora, porque también en el artículo los artículos que leí de Up to Date, tampoco venía en cuestión de los probióticos, pero para tomarlo en cuenta, muchas gracias. Sí, si quieren, denle una checada a eso de los probióticos para la próxima semana, sobre todo ahora que vamos a ver estreñimiento crónico y enfermedad inflamatoria intestinal, y lo comentamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Miren, el jueves vemos, terminamos con trastornos funcionales y con cole, ¿ok? Colecistitis y colelitiasis. El próximo lunes vemos diverticulosis. El jueves 3 vemos dolor abdominal, diagnósticos diferenciales de dolor abdominal. El lunes 7 de septiembre, cáncer de tubo digestivo y terminamos. Y el trabajo final se los voy a pedir para el jueves 10 de septiembre. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan o algo, me pueden mandar ahí un mensajito. Y también, por favor, revisen lo de los probióticos para empezar con eso la próxima clase y lo de los FODMAPs, que se aprendan bien cuáles, porque puede ser que lo incluyan en el examen, cuáles son los FODMAPs, qué significan las iniciales, etcétera. ¿Ok? Está bien. Bueno, que les vaya bien, cuídense mucho. Gracias, doctora. Doctora, Hasta Doctor.